I am so happy to see you all here. My name is Melissa Goff. I am the superintendent for the school district. Muy buenas noches y qué contenta estoy de verlos a todos aquí reunidos esta noche. Mi nombre es Melissa Goff y soy la superintendente del distrito escolar. And my friend David Hasmin will be interpreting for us tonight, translating. Y mi amigo David Jazmín será el intérprete junto con el equipo del centro de bienvenida. I want to start by saying I am so happy to see so many Spanish speakers on this call. I am not a Spanish speaker. I am trying to learn, but as David and others can attest to, it's taken me a very long time. Primeramente que nada, quiero decir lo contenta que estoy de ver a tantas familias hispanohablantes que se han conectado a esta reunión esta noche. Estoy tan contenta de verlos a todos y muchísimas gracias por ello. Pero desafortunadamente yo no hablo español, como el equipo aquí podrá atestiguar. Estoy tratando y me estoy esforzando por aprenderlo. This is my cat, Nadia. She will be checking in on us every so often. Este es mi gatito, Naria, y ella va a estar asegurándonos que estemos bien. So the way these forums work is that we have about an hour together so that we can share with you the most recent information about the schools, and then you can ask us any questions you have so that we can provide you with information that you might not have. Entonces, quiero repasar cómo funcionan estos foros. Tenemos como una hora para poder estar juntos y en sí lo que nosotros queremos es en sí compartir información, la información más reciente que haya con ustedes y después darles una oportunidad si hay preguntas para que las puedan hacer y entonces nosotros poderlas responder. You will be able to ask questions either by just unmuting your microphone and asking, or you can type them into the chat. Van a poder hacer preguntas simplemente prendiendo su audio o micrófono o también pudiéndolas escribir en la opción de el chat o la charla. And feel free to we'd love to have your camera on, but it's fine if you have your camera off. We're just happy that you're here. Y siéntanse con total libertad de prender su cámara si es que así lo desean. Nos encantaría poderlos ver, pero si no, entendemos y agradecemos el que puedan estar conectados. So to get us started tonight, I want to tell you what my thoughts are of what I want to make sure you know. So first is I want to explain to you the state metrics. Para comenzar, quisiera yo dejarles saber cuáles son algunos de mis pensamientos y primeramente quisiera comenzar con lo que son las métricas de lo que es el estado para la abertura otra vez de la escuela. Then I'll talk with you a bit about what school looks like as far as when in-person instruction could begin for K-5 and 612 students. Después de eso vamos a hablar de cómo se va a ver o nuevamente algunas de las fechas, cuándo sería el que podemos empezar a tener a los estudiantes que estén yendo a los grados kinder a quinto y luego sexto a doceavo. And we have an exciting opportunity. We have a board member who has had to step down while he's still in office, which means we have a board member seat that is open right now. And I want to talk to you about that seat and what that opportunity could mean. Y también queremos hablar en cuanto a lo que es el puesto que ha estado ahora o va a estar disponible. Tenemos a un miembro de la mesa directiva que ha resignado, se ha dado de baja y entonces va a haber una oportunidad. Quiero hablar de lo que eso significaría. If I go too fast, please just stop me and we will slow down to make sure that David has time to translate and to make sure that you understand the information I'm giving to you. Si es que voy muy rápido, por favor, déjenme saber, háganos saber y de esa forma podemos parar para que me asegure de que todos ustedes estén entendiendo la información y a la misma vez dándole el tiempo suficiente a David para que lo pueda interpretar. And you can see that my friend Leonor has already started writing in the chat for you. So she will, if you write in English or in Spanish, we will still make sure that I understand the question and can answer it.
Y como podrán haber visto ahora, ya mi amiga Leonor ha empezado a escribir aquí en lo que es el chat. Ustedes podrán escribir ahí sus preguntas, comentarios, ya sea en inglés o en español, y se van a asegurar ellos de que pueda yo estarlos entendiendo. Okay, so let's get started. I want to show you some information that was shared with me by the state superintendent of Oregon earlier this week. Quisiera compartir ahora y vamos a comenzar con el ustedes poder ver una información que se me compartió por el superintendente del estado esta semana. So the way that we decide whether students get to go back to school in person is through the data that we look at regarding COVID-19. Entonces, la forma como se puede determinar si es que los estudiantes van a regresar a poder estar en las escuelas es debido o es conforme a la información que estamos recibiendo del COVID-19. Right before Halloween, the state changed how they measure that data. And they did that for two reasons: to improve instruction for students to get them in person as soon as we can, but also to pay attention to COVID-19 and the spread. Entonces, para lo que fue la fecha de este día feriado Halloween, sí hubo un cambio en la forma como se estaba midiendo la información. Y las razones para eso es para asegurarse de que pudiéramos dar la mejor instrucción en persona a los estudiantes. And Superintendent, please repeat the second reason. To pay attention to those things that we can do to prevent the spread of COVID. Y de la misma forma, prestar atención a las cosas que podemos hacer para prevenir el que se siga expandiendo o se siga aumentando este virus o pandemia. Um, and lo siento, because these are all in English. Y pido disculpas porque todo esto está en inglés. These are from the Department of Education, unfortunately. Desafortunadamente viene del Departamento de Educación. Okay. So one thing that is important to remember, and we've said this many times, but we can't, as schools, stop the spread of COVID, but we can help control it by making sure that our students and staff are physically distanced, that everyone wears face coverings, and that everyone practices good hygiene. Entonces, algo que sí nosotros podemos dejar claro es de que como distrito escolar no podemos en sí parar esta pandemia o esta epidemia que siga aumentando. Lo que sí podemos hacer es controlarla. Y una de las formas como nosotros podemos controlarla es nuevamente manteniendo el distanciamiento, asegurándonos de que todos tengan buen uso de higiene y el uso de lo que son las mascarillas. We also are using what's called cohorting, where we are keeping a limited number of students together all day, and making sure that students or that teachers do not see more than about 100 students each day. Y otra cosa que se ha estado haciendo es nuevamente también las agrupaciones de estudiantes, de no tener grupos de estudiantes tan grandes. Es decir, estamos limitando la cantidad de estudiantes que pueden estar juntos en un determinado tiempo y estamos asegurándonos que los maestros no tengan grupos de estudiantes más grandes de 100 alumnos. In our schools, we're paying attention to our cleaning and disinfecting protocols, including the chemicals, the cleaners that we use. We are also looking at airflow and ventilation to make sure that the air is moving and students and staff are getting fresh air. Y lo que estamos haciendo en nuestros edificios es que estamos asegurándonos de que haya suficiente limpieza y desinfección. Ay, perdón, ya se me fue la palabra ahí. Asegurándonos de en poder estar mostrando esto nuevamente, el cuidado para ello. Y junto con ello, entonces, los químicos, perdón, que estamos usando para poder nosotros asegurarnos que dentro de la calefacción y el aire haya la suficiente ventilación para los estudiantes o alumnos que estén asistiendo.
I'm just going to explain these changes. So the way the metrics used to look is we used to measure 3 7-day periods of time. So 3 separate weeks were looked at for the data. Entonces, la forma como las métricas funcionan es que nosotros estábamos haciendo tres agrupaciones de días o de periodos, es decir, tres diferentes semanas. So here you see 3 7-day periods. We've changed now to one 14-day period. So it's 2 weeks, but it's the whole 14 days rather than being looked at in 2 separate weeks. Entonces, ahora lo que hemos hecho es que hemos cambiado. En lugar de como podrán ver las agrupaciones de 3 semanas o de 7 días, ahora estamos viendo la cantidad de tiempo en 14 días, es decir, la información que se obtiene de 2 semanas completas. For kindergarten through 3rd grade students to come back to school, the rule used to be that we needed to have fewer than 30 cases of COVID-19 per 100,000 in both Lynn and Benton counties for each of these 3 weeks. Entonces, la regla anteriormente para que los estudiantes de kinder a tercer grado para que ellos pudieran regresar a la instrucción en persona, es que teníamos que tener menos de 30 casos por cada 100,000 personas en los condados tanto de Lynn y Benton. Now that's changed. So we look at the full 2-week period, and across the 14 days, we can have we need to have fewer than 100 cases per 100,000. Ahora eso ha cambiado. En este nuevo periodo que estamos usando para medir la información, se nos ha dejado saber que podemos tener menos de 100 casos dentro de esos 14 días por la cantidad de los 100,000 estudiantes en los condados, como se había mencionado antes. For example, the first week, these first 7 days, we could have 60 cases per 100,000 of COVID. And if this second week we had only 39 cases, because we would only have 99 cases across the 14 days, we could go ahead and begin with K-5 students. Les pongo un ejemplo. Digamos, en esta primera semana que estamos aquí viendo circulada, si del 1 al 7 o el día 1 a 7 tenemos 60 casos, nuevamente esos son 60 casos de cada 100,000 estudiantes o 100,000 personas, ¿no? Para la segunda semana, si llegáramos a tener 39 casos, en ese periodo de 2 semanas ahora sería 99 casos. Es decir, aún menos de los 100 que se nos está diciendo, lo cual nos permitiría entonces seguir teniendo o tener la instrucción en persona. Here. There we go. So this colored chart shows you what our opening would look like. So for students in grades K through 5 to begin on-site learning, we need to be in this yellow column with fewer than 100 cases per 100,000 people. Con esta gráfica que ustedes pueden ahora notar, para que nuestros estudiantes de kinder a quinto grado puedan estar recibiendo la instrucción en persona, tendríamos que estar en esta área amarilla que se encuentra aquí. Es decir, que haya menos de 100 casos por cada 100,000 estudiantes. For students in grades 6 through 12, so for middle school and high school students, we need to have fewer than 50 cases per 100,000 in a 14-day period. Ahora, para los estudiantes que están ya en la secundaria o en la preparatoria, de sexto a doceavo, tenemos que tener menos de 50 casos por cada 100,000. So they are here in the green column. Ellos se encuentran aquí en esta área que está verde. Once students begin school in person, then we have more flexibility with the case numbers. So students could remain in-person learning all the way until we reached
200 cases per 100,000, which is a much higher number than we were looking at before. Y entonces, una vez haberse dado eso, cuando se combinan los dos grupos, tenemos un poquito más de este espacio para poder aumentar, digamos, por decir, los casos. Es decir, combinando ambos grupos, ahora se podría seguir la instrucción en persona, siempre y cuando no haya más de 200 casos por la cantidad de estudiantes que se había mencionado. So students would not be going back and forth once they started school. It's very unlikely that by the time our students started school, we would need to send them back before summer, send them back home before summer. Entonces, nuevamente, esto tendría que ver, esto sería el principio o el comienzo, cuando los estudiantes comenzaran, no podría haber comenzado como estamos ahorita haciendo, tendría que haber empezado al principio del año y no podría comenzar en la primavera, porque si no, simplemente tendrían que regresar o tendríamos que regresar a los estudiantes por todos los casos. Okay, that's a lot about the data. So does anyone have questions about how the data works, how the metrics work? Sé que hemos hablado mucho en cuanto a lo que son las figuras y estos números o cantidades. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que ahorita acabamos de mencionar? So in the last 2 weeks, we had 143 cases. En las últimas 2 semanas ha habido 142 casos. What are the possibilities we could get better quickly? Or we would get worse quickly? What's the question there? Is there possibilities that we could return soon? Yeah. So, well, hmm, it depends on Lynn County and Benton County people. Todo depende, respondiendo a la pregunta de las posibilidades son de regresar a lo que sí tiene que ver con los condados de Lynn y Benton County. Our numbers in Lynn County for the 14 days that we just finished were 143 cases per 100,000, which is much larger than we need them to be. La cantidad de casos, al menos en nuestro condado aquí de Lynn, fueron de 143 casos por cada 100,000, mucho más de lo que necesitamos o donde necesitamos estar. It is kindergarten through 5th grade for 2 reasons. One, we know that our little kids need to be back in school more than any other grade level. And 2, we know that the virus is less harmful for younger children. So younger children do not have the same impact as older kids. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué es que están decidiendo que primero serían los estudiantes de kinder a quinto? Bueno, dos razones por eso. La razón primaria es porque los estudiantes, sabemos que nuestros estudiantes menores son los que necesitan más apoyo. Entonces tenemos que asegurarnos de que ellos estén recibiendo ese apoyo que necesitan. La segunda razón es porque los estudiantes menores o más jóvenes son menos probables a recibir o poder ser contagiados por esta pandemia. I think the next question, probabilidad hay de las clases presenciales, means how likely are we to have them in person? Is that the question? Yeah. I have no idea. I have no crystal ball. I hope we will get kids back in school after the first of the year, but it really depends on the virus not spreading. Es Mi nombre difícil. es María Luisa. Yo tengo una pregunta. María Luisa, ¿podría interrumpir y ahorita Sí, seguimos? está bien. Sí. Entonces, haciendo lo que fue el comentario de la superintendente, es difícil saber y determinar cuándo vamos a tenerlo a los estudiantes que vengan en persona a las clases, ¿no? Mucho de lo que ya hemos hablado tiene un factor en eso, pero si yo fuera a decir algo, mi esperanza sería que para entrar el año ya los estudiantes pudieran empezar a asistir en persona. Un momento, por favor. Could someone from the Welcome Center please mark where we've stopped in the questions so that I can take this question and then you can bring me back to Benigna Flores's question? Gracias.
Muy bien. Parece ser que había un comentario, María Luisa. Sí, yo tengo un niño de 3 años, ¿verdad? Mi pregunta es para ella, si yo a mi hijo lo cuido en la casa, ¿cómo ellos van a cuidar a los niños en la escuela? ¿Cómo van a manejar eso? So my question would be then, for my 3-year-old, so to say, I have a Mhm, 3-year-old here at home, and I'm mhm, caring for him now. mhm. But if he were, say, to go back to school, what's that care going to look like for him at school? So we currently don't have any 3-year-olds going to school. Entonces, actualmente, y perdón si escuché mal, María Luisa, el comentario era un niño o estudiante en tercer grado o 3 años de edad. En tercer grado. Thank you. My mistake. Sorry, I heard wrong, and that's what I clarified. It's in third grade. Great. Student in third grade. That is the next segment. So let me get through questions related just to the data, and then I'll talk about that. Okay. Vamos a seguir con las preguntas relacionadas con la información y ahorita hablamos de eso porque de eso seguiremos hablando a continuación. Gracias. Okay. Cuando planean, I don't know. Someone needs to read the question for me. Planean que los niños regresen a clases. When can we plan on kids restarting their classes? Sorry, yes, that's why I Yep. was finding it. Um, Thank you. that is the next section. So, un momento. Entonces, para la pregunta de Benigna Flores, ahorita vamos a analizar esa pregunta a continuación. Okay. And we talked about K through 5 already. Ya hablamos sobre por qué el de kinder a quinto grado. There's a next comment, Gabriela Orellana. So it seems that students have been given the option of going online for the whole year. Will they maintain that option or can they go back if they decide? Yes, and I'll talk about that more in a moment. Muy bien, y ahorita nuevamente hablamos más sobre el comentario de que acabamos de leer. I think we talked about probability of face-to-face classes already. Mm-hmm. Oh, English, why not just 6 to 12? Older. More older to know these objectives. I'm not clear on that question, so maybe we can get more Sí, por on. favor, la pregunta que se hizo en cuanto a lo que es lo que se acaba de leer, parece ser que GAPS 2021, si alguien pudiera clarificar eso un poquito más, por favor. Y mientras seguimos. Oh, and it seems like Leonor has been translating those. Sorry, Leonor. Okay. How have the numbers been in these weeks? Okay, we're getting there. Good job, Leonor. Thank you. Then Kevin says that it seems that kinder kids may not be able to return until the end of the school year or the year. No, so let's skim through for just questions related to the data, and then I'll answer questions about school. Oh, so there's one Okay. from GAPS Communication. In order for grades 6 through 12 to return in person, the metrics are stricter. That's an answer. That's Thank just you. an answer. Yeah. And I think those were all the metric questions. Okay. Great. I don't see no other metric questions. Okay. Gracias, Katie. Katie corrected me. We do have some 3-year-olds going to school online in preschool. So just a note. La aclaración de que sí tenemos algunos estudiantes asistiendo preescolar que están asistiendo en línea. Entonces, nada más para clarificar eso. Okay, también. So, second part, we are looking at a start back for kinder through 5th grade students the week after the winter holiday. So that first week back in January. Muy bien, entonces ahora pasando a cuándo regresan los estudiantes, queremos dejar saber que nuestra esperanza es que estamos viendo que los estudiantes regresen la semana después cuando tengamos el descanso de nuevo año o de invierno. More info on that model will come to you at the end of next week, but I'll explain a few details that I think will not change between now and next week. Habrá más información que se va a estar presentándoles a ustedes en cuanto a ese modelo para la siguiente semana. Tenemos ya alguna información, no espero que cambie, pero por si cambia para que así se las podamos dar.
We have been focusing on trying to keep your child with their current teacher, if at all possible, which we feel is really important for your child and for their teacher as well. El enfoque ha sido de que hemos estado procurando que sus estudiantes se mantengan o estén nuevamente asistiendo a las clases con sus maestros. Vemos que eso es importante no solo para los maestros, pero también para sus alumnos. And we feel for our younger children, it's very important as your kids are learning how to read well, Right. that they're in school as many days as possible during the week. Y entendemos esa situación que están pasando a sus estudiantes o estos estudiantes menores. Entonces queremos que ellos estén lo más que se puedan, el tiempo más probable o posible dentro de lo que son las clases. The current draft, and it's not final, but the current draft is that your students in grades K-5 would go to school for a half a day. They would have lunch at school, and then they would be in distance learning the other half of the day. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos previendo es de que los estudiantes de kinder a quinto grado van a asistir solamente mediodía. Van a poder ir a la escuela a mediodía, almorzar en la escuela y el resto del tiempo sería el aprendizaje virtual como ahora están teniendo. Except for Wednesday. Wednesday would still be a day that teachers would be doing their prep because the schedule does not allow for teachers to have preparation time every single day. In order for us to get kids every single day, we need to make sure that they have a day of preparation. Y claro, esto nuevamente no sería incluyendo los días miércoles, porque los días miércoles son el día que los maestros tienen que tener para poderse preparar. Tenemos que darles a los maestros cierto tiempo para que ellos puedan estar listos para recibir a sus estudiantes. We will be asking you via a survey to make a decision whether or not you want to keep your child in distance learning, or if you would like your child to begin in the in-person learning model. Vamos a estar compartiendo una encuesta con ustedes donde les vamos a preguntar qué es lo que prefieren. ¿Quieren que sus estudiantes empiecen a recibir la instrucción en persona o les gustaría mejor que siguieran la instrucción virtual como ahora están recibiendo? That survey will be sent home to you next week, and it will be in both English and in Spanish. And you will need to complete that survey for each of your children so that we know which children are actually wanting to go to school in person. Muy bien, esa encuesta se va a estar enviando la siguiente semana. La siguiente semana ustedes van a recibir una encuesta por cada uno de sus alumnos. Queremos que cada padre pueda responder de cada alumno y así podemos saber qué alumnos sí quieren regresar y qué alumnos no quieren regresar. Mhm. Also on that survey, we will ask you whether or not you are able to transport your child to school. So whether you are able to get your child to school without a bus. This helps us because it is very hard for us to make the schedule work if we transport all students. If you need your child driven to school on a bus, we'll still take your child on a bus. That still works. Muy bien, y en esta encuesta también vamos a estar incluyendo la pregunta en cuanto al transporte. Es decir, ¿podrían ustedes ayudarnos en proveerle transporte a sus estudiantes? Vamos a tener un tiempo difícil en tener que proveer transporte para todos los alumnos, nuevamente debido a las condiciones que nos encontramos. Así es que vamos a estar preguntando si es que ustedes nos podrían ayudar, pero no se preocupen, si ustedes no pueden, déjenos saber y entonces vamos a proveer ese transporte para ustedes. So you have two surveys right now that we need you to respond to. One was sent Tuesday, I think, or yesterday, asking for your feedback on distance learning and how it is working for you. You can take that survey in Spanish. Entonces, hay dos encuestas que necesitamos que ustedes por favor llenen. La primera ustedes ya debieron de haber recibido este martes, que básicamente decía algo como, ¿cómo va lo que es el aprendizaje virtual?
qué está funcionando, qué no está funcionando. Por favor, si pueden llenar ese y pueden hacerlo tanto en inglés como en español. The second survey is also in Spanish, and it will ask you to select the learning model you want for your child. You did this back in August, but we're asking you again because the model is different and we know more about COVID, and we know some parents will change their mind about whether their children are learning in person or at home. Ahora, la segunda encuesta es este modelo que estamos pidiendo que ustedes nos dejen saber qué prefieren. Ya ustedes lo han hecho una vez, donde han tenido que escoger el modelo de instrucción para sus estudiantes, por ejemplo, cuando se hizo las inscripciones en agosto. Ahora, puesto que ya sabemos un poco más de lo que es esta pandemia y nuevamente porque sabemos que podemos los padres cambiar de parecer, queremos preguntarles qué modelos cogerían y queremos pedir que por favor nos lo hagan saber. And you will receive that survey next week and need to complete it by the end of Thanksgiving week. It will also ask about transportation, and we will still drive your children to school on the bus if you need us to do that. So we just want to know if you plan to have them ride the bus or if you plan to drive them yourself. Entonces van a recibir esta segunda encuesta y esta se vence, por favor, antes del Día de Acción de Gracias. Tienen hasta el día un día antes del Día de Acción de Gracias, cuando vamos a tener ese descanso, para que por favor lo llenen y por favor nos dejen saber el modelo de instrucción que prefieren. Incluido ahí va a estar en cuanto a lo del transporte. Si es que ustedes necesitan transporte o nuevamente si necesitan, déjenos saber y nosotros vamos a poder proveerlo. So that is for students in kinder through fifth grade. When we get that information after, so at the beginning of December, then we will begin all of the rest of the work so that your students may start back to school after the December holiday. Only if we meet the data, though. Entonces, nuevamente, esto va a ser para los estudiantes que estén en los grados kinder a quinto. Cuando nosotros recibamos las encuestas, las respuestas de parte suya, vamos entonces a tener que recopilar toda esta información, analizarla y ahora en diciembre estar trabajando para ver cómo se va a ver eso. Y nuevamente, la meta sería que los estudiantes regresen entrando el nuevo año. Y una Okay. vez, perdón, sorry, Sí, siempre y no. cuando cumplamos con nuevamente la cantidad de casos permitidos por la cantidad de estudiantes o alumnos que se había mencionado anteriormente. Sorry. No, good. For older students, for sixth grade through seniors, those students will begin in-person learning second semester, which is the beginning of February. Para los estudiantes que están nuevamente, los estudiantes mayores, secundaria, preparatoria, estamos pensando y nuevamente para esos estudiantes estamos viendo cuándo sería el comienzo, que más o menos sería al principio o al comenzar el segundo semestre. If your child is in middle school or high school, you will get a new survey, a different survey than the younger student survey. Si sus estudiantes están en la secundaria o en la preparatoria, van a recibir una encuesta diferente a lo que sería la encuesta de los estudiantes que estén en kinder a quinto. I believe the middle school schedule, and I don't know yet, but I believe the middle and high school schedule will still be 2 days in person. It'll be 2 days in person and 2 days distance learning. Y no estoy tan segura de esto ahorita, pero podría decir que parece ser que el horario para los estudiantes que van a estar en la secundaria, en la preparatoria, sería 2 días en instrucción en persona y 2 días en instrucción en línea. Okay. So now, if you have questions about getting the students to school, when school would start, now would be a good time to ask those questions. Entonces, nuevamente, si hay preguntas ahora en cuanto a lo que sería
cómo sería lo del transporte, cómo ayudar a que sus estudiantes lleguen a recibir la instrucción. Ahorita sería buen momento para hacer o hablar en cuanto a ello. And Andrew, could you please paste the link to the survey in the chat and just label it as the survey for their feedback? Y se está pidiendo la superintendente que por favor el señor Andrew pueda en los comentarios poner un enlace a lo que es esta encuesta para nuevamente saber de ustedes de cómo les ha ido. Si es que aún no lo han podido tomar, van a poderlo ver próximamente que lo van a estar poniendo ahí. And that is just asking, how is school going right now? Y nuevamente eso solamente nos está preguntando o estamos preguntando cómo les va con la escuela actualmente. While we wait for more questions, I see a worry about technology and an inability to submit work to teachers. If you are having a problem doing that, please would they contact the Welcome Center, David, or I know they would contact their teacher, but who would be the right person to contact at the school? So it would be the bilingual assistant for buildings that have ELD. Okay. If there isn't any, then they can definitely contact us. Would you like me to share that? Could you please give them that, Okay. instruction? That would be great. Y para los padres que están teniendo dificultades con sus estudiantes en cuanto a lo que es subir las tareas o estar entregándolas, sepan que si es que tienen un programa de aprendizaje en inglés, hay personal bilingüe en el edificio. Si no lo tienen o si por una razón u otra no se están comunicando con nadie, pueden por favor enviarnos o llamarnos aquí al centro de bienvenida y entonces nosotros nos pondríamos en contacto con el maestro, con el personal de la escuela para que así les pueda ayudar a poder solucionar eso. The teachers and the school want to work with you and your child to help them have the time and the support they need to get their work completed. So it's just very important that you make the phone call to reach out to that person. Por favor, sepan que los maestros están interesados en poderlos ayudar, en poder asegurarse de que sus estudiantes estén entregando las tareas. Así es que si por una razón u otra no está funcionando, no está, está pasando eso, hagan esa llamada, ya sea directamente a los maestros, al personal del edificio o también, como hemos dicho, al personal del centro de bienvenida. I see there's an algebra question. Could you translate that for me? Someone's daughter. Yes. It's at the very bottom. My daughter still Yeah. does not speak the language, and Oh, there algebra we is go. difficult. Thank you, Leonor. Yeah, thank you so much. Algebra is so hard. Qué dificultad con la materia de álgebra, ¿no? It doesn't matter what language you're in. Algebra is really hard because math is its own language. No importa el idioma que hablemos o en el que sepamos, pero en realidad lo cierto es que matemáticas tiene su propio idioma o lenguaje. So there are some supports in place at different schools where your child could get extra help within within algebra, for example, by going during different hours of the day. If your child is a middle school or high school student, for example, I believe that at middle school there are office hours that your child can go to. And if they're a high school student, they can talk to their teacher or to their advisor about needing some time with an adult to learn the algebra work. Muy bien, sé que algunas escuelas van a tener diferentes programas o sistemas de apoyo para los estudiantes en cuanto a la materia de matemáticas. Sería cuestión de saber qué está habiéndose disponible en cada edificio, pero por ejemplo, sé que para los estudiantes en la secundaria hay ciertos horarios de oficina que se han designado para que los estudiantes tengan la opción de poder ir en persona si es que están teniendo dificultades con una materia. Sé que también en los grados o lo que es el nivel de la preparatoria, los estudiantes tienen ciertos maestros, consejeros, ayudantes que podrían ustedes hablar con ellos para dejarles saber que necesitan ese apoyo adicional y para ver qué programas o apoyos ya existen donde los estudiantes quizás puedan ir y recibir el apoyo extra.
I want to go back to the technology question. A couple things. One, if you or your child is parked in any of the school parking lots, we have really turned up our network so that you can have access to the internet from the parking lots surrounding the schools. Quiero regresar un poquito a lo que estuvimos hablando en cuanto a la tecnología. Algunas personas hubo un comentario que había dificultad o pudiera haber dificultad por lo que es la tecnología, el poder subir las tareas o entregarlas. Solamente queremos dejar saber, lo que hemos hecho últimamente es incrementado el nivel o la fuerza de la señal que se está brindando en los edificios. Es decir, si ustedes viven cerca de una área, cerca de una escuela y por una razón u otra está fallándoles el internet en casa, sepan que pueden acercarse, estando algo cerca dentro del estacionamiento y poder recibir la señal de la escuela de donde se encuentren. We also have hotspots that can connect to your child's Chromebook that provide internet access that we can get to you. We just need to know that you need them. And we will, in the chat, put the address for technology for you to be able to contact technology and ask for support there. Y también sepan que por favor hay aparatos que el distrito escolar está también ofreciendo a las familias que estén teniendo dificultad con lo que sería el conectarse a lo que es el internet. Estos aparatos conocidos como hotspots, nosotros estamos brindándolos. Simplemente lo único que tenemos que saber es si ustedes los ocupan y esto serviría de la forma como su aparato, su electrónico puede conectarse inalámbricamente a esto, obteniendo señal de internet y de esa forma pudiendo tener acceso a lo que serían los sitios o las tareas de sus estudiantes. Maria. Mhm. Para ello, se tendría que llamar y entonces dejar saber, hay un equipo de tecnología conocido como Gaps IT y a ellos entonces se les estaría dando la información y ya entonces para que así se pudiera hacer el arreglo de entregarles este aparato. Sorry. Thank you. No, lo siento. Maria says that for children who have an IEP, they are not receiving support as agreed. We know that many children on an IEP are receiving the support that they need. So if your child is not, then you need to contact their case manager at the school. And if you to do that, hold on, I'm going to mute you. So to do that, you're going to contact the same person. Are you guys getting feedback? Yeah, let me see if it's someone. Trying to see if I can find if there's someone's microphone that we need to mute. I'm not sure. Don't see anyone. Okay, I don't see anyone either. My cat always can step on the keyboard and mess us up. But you need to contact the same person at the school that speaks Spanish and have them set a time for you to speak with your child's case manager. Y hay un comentario que se habla en cuanto a lo que son estudiantes que están recibiendo los servicios de un plan de educación individualizado, conocido como IEP. Sabemos y entendemos de que todos los estudiantes deberían, si es que están recibiendo o tienen un IEP, recibir el apoyo que necesitan. Si desafortunadamente eso no está pasando, necesitamos que por favor se pongan en contacto con el gerente de caso de su estudiante. Y la forma como eso podría ser es simplemente hablando al edificio, pidiendo hablar con un personal bilingüe y dejarles saber que necesitan hacer o programar una junta para hablar con el gerente de caso y así exponer lo que necesite su estudiante. Thank you. Okay, other questions about school starting or any other questions? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a cuándo comenzará el aprendizaje en persona o preguntas relacionadas a eso? I believe you've covered them all.
Okay. Well, we'll keep waiting. I have more. Pat Eastman, who was a member of our school board, recently resigned from the board. Entonces, parece ser que podemos continuar. Solamente yo veía un comentario de Marta que decía cuándo, pero entonces vamos a continuar al siguiente tema. Tenemos a una persona miembro de la mesa directiva que ha resignado, el señor Pat Eastman. The school board is the 5 people who work together to supervise me as the superintendent and to write policies to guide the school district in all of our work. Los 5 miembros de la mesa directiva son aquellos que se encargan o que están supervisando no solamente el trabajo que yo estoy haciendo, pero también así para escribir pólizas que puedan ayudar a estudiantes o a lo que son los alumnos dentro del distrito escolar. Their roles are extremely important within our community and vitally important when we're talking about learning for all students. Esos papeles de estas personas son sumamente importantes, no solamente para la comunidad, pero cuando estamos hablando sobre el tema de cómo estamos ayudando nosotros a nuestros estudiantes. One of the things that I talk about a lot within the school district, but also in the greater community, is that representation matters. Our students and our staff and our families need to see people who look like them, share a culture with them, or share a language with them in the roles of the school district. We need to have teachers of color and bilingual teachers. We need to have principals of color and bilingual principals. And we need to have school board members of color and bilingual school board members. Algo que he estado hablando y que he estado diciendo y voy a continuar diciendo es lo importante que tiene que ser la representación que nuestros estudiantes puedan ver, el que ellos se puedan identificar con alguien que se parece a ellos. Es decir, tenemos que estar obteniendo más maestros, más personal bilingüe, más directores y ahora se presta más miembros de la mesa directiva que también tengan esa misma representación. And superintendents who do the same. Al igual que superintendentes que hagan o que hacen lo mismo. This opportunity with the school board position is an opportunity for someone who speaks Spanish, for example, to serve on the school board and help think from the experience of a second language learner what is important to be considering in our schools. Y ahora este puesto que existe dentro de lo que es la mesa directiva, esta posición brinda la oportunidad de que alguien que sea bilingüe o que alguien que hable español pueda dar esa experiencia o esa perspectiva de cómo se deberían ver las cosas desde la perspectiva de alguien que tiene un segundo idioma o que ha aprendido inglés con otro idioma anteriormente adquirido. The application process for the position is very simple. One just needs to write a letter of interest to the school board chair and express why you are interested in serving on the school board. The school board gives you some information to help you write that letter. La forma de cómo se puede uno aplicar para lo que es esta posición es relativamente sencilla. El primer paso sería el que uno tenga que escribir una carta de interés, es decir, una carta escribiendo a la presidenta de la mesa directiva y dejando saber el por qué desea estar o por qué desea unirse al miembro de la mesa, a ser uno de los miembros de la mesa directiva. Y no se preocupen, en realidad recibirían algunas guías o algunos apoyos para que ustedes pudieran, si es que hay interés, en escribir esa carta. I would like to invite you to attend our school board meeting on Monday night. Gracias, Roselia. On Monday night, so you can see what a board meeting looks like.
I'd ask that you also encourage your friends. And if you are not interested in serving on the school board, but you know somebody who you think would be good, I would ask that you encourage them to attend Monday's school board meeting and watch so you can get an idea for what those meetings are like. Entonces, ahora yo les pediría o yo me gustaría ver si ustedes pudieran, por favor, unirse y conectarse para ver cómo es una junta de la mesa directiva. La siguiente junta va a ser el próximo lunes por la tarde. Por favor, pueden conectarse y de esa forma ver de qué se trata. Y si ustedes creen que no podrían ustedes o no se sienten cómodos en que ustedes puedan hacerlo, pero quizás sepan de alguien más que sí podría llevarlo a cabo, quizás podrían sugerirle a esa persona y de esa forma nosotros podríamos empezar a pasar la voz y así obtener a alguien que pudiera ayudarnos en esa posición. We do not need someone who speaks English as their first language on the school board. It is fine if Spanish is your preferred language. We will provide a translator. What we need is someone who cares passionately about our students, who is interested in the future of our schools, who wants to make sure that all of our kids are considered in our decision making. Y algo también que queremos dejar saber es que el inglés no tiene que ser su idioma que hayan adquirido o aprendido primero. Es decir, si español es su idioma de preferencia y el que ustedes saben, está bien. Aún así pueden ser miembros de la mesa directiva. Nosotros proporcionaríamos un intérprete para que les pudiera ayudar en lo que son los comunicados y la comunicación que se lleve a cabo durante este tiempo. Lo único que estamos pidiendo o que les pido es que sea alguien que tenga la pasión, el interés por el futuro de los estudiantes y que se esté asegurando de que todos los estudiantes estén involucrados a la hora de tomar decisiones para mejorar el aprendizaje de todos. I can tell you that if we had someone who spoke Spanish and English on our school board, you would be the only bilingual person. So, which would be a huge advantage for us to have. And it's important that we take advantage of these opportunities as they come in front of us. Y nuevamente, solo para enfatizar, ¿qué ventaja sería para nosotros el que pudiéramos decir que tenemos a alguien que es bilingüe, que hable inglés y que hable español? Sería el primer personal que en realidad sea bilingüe y que pueda estar dominando ambos idiomas, pero queremos aprovechar esta oportunidad y por esa razón estamos mencionándola. You have to be 18, live within the school district, and you cannot work for the school district. Those are the only limits. Las otras límites o lo que se pide, requisitos, perdón, es que sean mínimo de 18 años de edad, vivir dentro de lo que sería el área de Albany o lo que es esta ciudad y no trabajar para el distrito escolar. We will put the updated superintendent's update, the most recent, in the link so that in the chat link so that you can have all of that information and make a decision or share that information with somebody else. Vamos a estar incluyendo nuevamente en lo que es la información aquí del chat, la actualización más reciente que presentamos de la superintendente, donde ustedes podrán ver toda la información que hemos visto en cuanto a esta posición disponible o vacante en lo que sería la mesa directiva. Y de esa forma pueden decidir ustedes si es que es algo para ustedes o si es algo que quizás ustedes puedan recomendarle a otra persona, por lo menos ya tienen ahí la información. Sonia asks if I know how many hours per month this person would have to commit to. And that would be between 8 to 10 hours. So possibly 4 meetings a month that run a little over 2 hours. Hace la pregunta Sonia, ¿cómo cuánto tiempo sería el que alguien tendría que estar participando en estas juntas al mes? La respuesta sería como de 8 a 10 horas, es decir, 4 juntas al mes, un promedio de más o menos 2 horas cada junta. There is also information to read ahead of time. So again, that information would be provided to you in Spanish if you prefer Spanish as the language.
También hay información que se presenta antes de las juntas para que se pueda leer de antemano, pero nuevamente no se preocupen, toda esa información se les presentaría. Si su idioma de preferencia es español, se traduciría para que ustedes lo tuvieran listo y pudieran leer de antemano. So the vacancy is posted in the chat now. Entonces, como podrán ver ahora en lo que es la conversación del chat, ahí está dejando saber nuevamente esta posición que está disponible. And I would love to see somebody apply. So somebody you recommend or yourselves. Y me encantaría ver si es que hay alguien de ustedes que les gustaría aplicar o si alguien a quien ustedes quieran recomendar, por favor se los agradecería. Okay, that is all the information I have. So any other questions that you have, please let them fly. Oh, yeah, go ahead, David. Muy bien, esa sería toda la información que yo tengo, a menos de que haya alguna otra pregunta. Si no, por favor, las pueden incluir ahí en los comentarios o nos pueden dejar saber. Adelante, superintendente. And my friend Katie would like to share some information about preschool with you. Mi amiga Katie quisiera compartir información sobre lo que es la escuela preescolar con ustedes. Hi, my name is Katie Alabac, and I'm helping to support. Katie, could you use your big voice? Oh, sure. Am I not, can you hear me? Oh my goodness. Okay, here I go. Can you hear me now? Yes. Okay. Okay. Our community recently earned some money towards expanding preschool. Muy bien, yo soy Katie Alabac y queremos dejarles saber que nuestra comunidad recientemente obtuvo dinero para poder incrementar los servicios preescolares. We have opened 2 programs, one at Waverly and one at Sunrise for 3, 4, and 5-year-olds. Tenemos ahora 2 programas disponibles para estudiantes o niños, estudiantes que tengan 3, 4 o 5 años de edad. Un programa está en Waverly y el otro programa va a estar en Sunrise. We are offering an online program right now with supply drop-offs and virtual play dates. Actualmente estamos proveyendo un programa en línea donde le estamos dejando, tenemos un sitio donde pueden ir y dejar lo que son los útiles. And please repeat the last portion. You said supply drop-offs and A whole class and virtual play dates online. y lo que sería una clase entera donde los estudiantes también se pueden conectar virtualmente y llevar a cabo interacciones así. And we also offer Spanish language support. We have a bilingual, biliterate assistant teacher who is there for translation and interpretation. También ofrecemos lo que es el apoyo bilingüe de una maestra que está ahí apoyándonos, que puede leer y hablar bien el español, que nos estaría apoyando con eso. And if you're interested, I'll put the contact information in the chat. Thanks. Y para aquellos que tengan interés en ello, voy a incluir nuevamente la información aquí en el chat para que puedan tomar apunte de ello y así hacer esa llamada. As we get closer to Thanksgiving and to the Christmas holiday, I want to share I want to share a graphic with you about the spread of COVID. It's an example from Lincoln County and what they have done a study around COVID spreading in their community. Al acercarse a lo que es este día feriado del Día de Acción de Gracias y lo que es la Navidad, quiero compartir ahora con ustedes una gráfica de lo que sería el condado Lincoln. Ellos hicieron un estudio de lo que es cómo se está expandiendo lo que es esta pandemia. Okay. Let me know if you can't see this, David. You should start to see. We see your calendar.
Oh, you see my calendar. You are seeing the wrong thing. Let me try again. Here. Vemos el calendario de la There we go. superintendente y ahorita está buscando la página. Yes. Okay. Yeah, there you go. So let me get it a little bit bigger. I know it's small on the share screen. So this is a look at, can you see it all right? Is it big enough? Yes, if you hit Control Plus, that Thank can make you. it bigger. Control. And then the plus by the backspace, possibly. Plus by the backspace. There it is. Awesome. Thank you. Muchas gracias, senor. All right. So this is the case study from Lincoln County. And what you can see here is these 4 people, A, B, C, D, were 4 people who tested positive in the first place. Muy bien, esta gráfica nos muestra nuevamente lo que es el condado Lincoln y tenemos un ejemplo. Como podrán ver aquí al centro tenemos a las personas que salieron positivas con el COVID, la persona A, B, C y D. Okay. These next little blue circles are the next group of people. All of these people got COVID from the first group. So you can see this was a friend and these 4 people lived with person A. La siguiente agrupación de personas que obtuvo o que se contagió con el COVID, como podrán ver, del ejemplo A puede ser un amigo que tuvo contacto, pero después de ahí los otros 4 casos, por ejemplo, serían personas que viven con esa persona, similar con lo que son los otros casos, el A, B, C y D. Then when you look at person D, their friend caught COVID and their friend then passed that on to their sibling. Pero en el caso, digamos ahora de la persona D, como podrán ver, aquí el amigo también fue contagiado con el COVID, pero el amigo se lo pegó a su hermano. See, and then you see a number of outbreaks in the gray boxes, and these are all people who passed it on at their work sites. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and up here 9 outbreaks. Y como podrán ver después de eso, ahora hay estas cajas grises. Eso significa que ahora esa persona se pasó lo que es la epidemia en el sitio o en lo que sería el trabajo. So every circle represents one person who contracted COVID-19. Cada círculo representa una persona que contrajo lo que es el COVID-19. And then the gray boxes represent where a work outbreak occurred, and there were 39 additional cases from these work outbreaks. Los recuadros que ven grises es nuevamente los casos que surgieron dentro del trabajo. Pero no solamente eso, sino dentro de esos casos que se surgieron en el trabajo, 39 casos adicionales surgieron a base de esos. So all of those 39 cases and all of these circles, the blue and the brown circles, all came from this initial group of 4. Como podrán ver, esos 39 casos, todos estos otros casos que pueden ver de los círculos azules, los anaranjados o amarillos, no alcanzo a distinguir bien, y los casos del trabajo, inicialmente se iniciaron de los casos aquí, A, B, C y D. I'm sharing this because as the holidays come closer, we often have more than 4 people at our dinner table, especially at Thanksgiving and Christmas. And it's important to remember all of those precautions that we talked about earlier with space and wearing masks and good hygiene in order to help prevent this kind of spread. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, al acercarse lo que es el Día de Acción de Gracias, la Navidad,
todos sabemos de que vamos a quizás tener a más de 4 personas sentadas o reunidas comiendo, cenando, disfrutando. Pero por favor, mantengamos nuevamente las precauciones en mente de las que anteriormente habíamos hablado, el distanciamiento, las máscaras, la buena higiene, para poder tratar de evitar nuevamente la propagación de la pandemia. We are finding that COVID spreads very effectively within the home. So if one person gets it in the house, most people will likely get it within the house. Lo que hemos encontrado, lo que hemos visto es de que COVID se ha estado aumentando nuevamente cuando una persona del hogar lo obtiene o es positivo con un caso, entonces tiende a seguirse con el resto de las familias. And one thing we didn't talk about is what happens if a student or a teacher or a principal contracts COVID and they're at school, they go to school. Y algo de lo que sí no hablamos es qué sucede si un estudiante, un maestro, un director contrae el COVID y estando dentro de la escuela. So if a child who has been going to school in person is diagnosed with COVID, then we ask the parents to let us know immediately. And it's likely that we will also hear from the county health agency. Entonces, cuando un estudiante, digamos, es diagnosticado positivo con COVID, lo que nosotros hacemos es que le pedimos o esperamos de que los padres inmediatamente nos notifiquen. Y también vamos a estar recibiendo notificación por parte de lo que son los centros de salud del condado o locales. That child then needs to stay at home in quarantine until the health authorities say it is okay to go back to school. Ese estudiante o ese alumno ahora tendría que entrar en cuarentena y no venir en persona a la escuela. In addition, any students who are in the class with that child, they also have to go home and quarantine. They can't be at school. En adición a eso, cualquier estudiante que se haya encontrado en el mismo salón con ese estudiante que obtuvo o mostró positivo con COVID, también tendría que irse a casa y entrar en cuarentena. Any adult who works with that child, so their teacher, an education assistant, maybe a lunchroom helper, any adult who has been near that child for more than 15 minutes over a day, they all need to go home and be quarantined. También lo mismo aplicaría para cualquier adulto, cualquier maestro, maestra, cualquier asistente, cualquier personal que ayuda con lo que son los alimentos. Si han estado con ese estudiante cerca de ellos más de 15 minutos, también tendrían que retirarse y entrar en cuarentena. So when you think about the graphic that we were looking at, if we have a family, let's say a teacher who gets COVID, and that teacher has 3 children in the school district, then the teacher has to stay home. All the students that teacher teaches has to stay home. Their children also would be tested for COVID and would need to stay home. Entonces, como pudimos ver en la gráfica, esto empieza a descontrolarse fácilmente. Digamos, si un maestro entonces ahora contrae el COVID, ahora tiene ese maestro que entrar en cuarentena, y si digamos que ese maestro tiene 3 hijos, los hijos tendrían que también entrar en cuarentena, a la misma vez que todos los alumnos del maestro que ya tendrían que entrar en cuarentena. And then if the teacher's children test positive, then all of their classmates have to stay home. So the second graders class has to stay home, the fifth graders class has to stay home, and everyone who has any high school classes with the older high school student, they all have to stay home in quarantine. Y digamos, si tiene ese maestro estudiantes que están en segundo, en quinto y en la preparatoria, y por una razón u otra esos 3 estudiantes o 3 hijos del maestro salen positivos con el COVID, ahora todas las clases de esos estudiantes van a tener que quedarse en casa. Digamos, el estudiante que está en segundo, por decirlo así, su clase entera.
el estudiante de quinto su clase entera y el estudiante en la preparatoria que también contrajo COVID, su clase entera. I said earlier that once school is able to open and we're able to get students to school in person, that it would take a really big change in the positive case rate for students to then for all of the students to be sent back home. However, we are likely to see groups of students sent home because of quarantining needs. Como mencionamos anteriormente cuando estábamos hablando en cuanto a cómo sería nuevamente cómo se va a ver cuando los estudiantes empiecen a regresar en persona, dijimos que podría haber algo que nos impida y que completamente se clausure nuevamente el que los estudiantes estén viniendo a las clases. Bueno, un gran cambio que sí podemos dejar saber que podría suceder es que no solamente van a entrar en cuarentena nuevamente estudiantes individuales, sino lo más seguro es que si se llegase a presentar, serían grupos de estudiantes que vamos a tener que pedir que entren en cuarentena. If your child is in a classroom that has to go home to quarantine, your child's not sick, they don't have COVID, but they have to go home for the 14 days, then your child will be engaging in distance learning again. So they will still be learning. They just will be back learning from the computer at home. Pero nuevamente, si su estudiante es que tiene que regresar y estar en cuarentena, no se preocupen, van a seguir recibiendo instrucción, solamente que sería la instrucción virtual similar a lo que ahorita estamos teniendo. At that point, so Delancey asks, will it be mandatory that they go back to school, or could you choose to keep having them attend classes at home? And at that point, we would let you choose. We would let you choose. Y surge la pregunta el comentario, la pregunta es, para ese entonces sería requerido que un estudiante regrese o podría quedarse en casa. Bueno, nosotros vamos a darles a ustedes la elección, que ustedes decidan si quieren enviarlo o si quieren que se quede en casa. If you are concerned about that, though, I would encourage you to think about just keeping your child at home for distance learning then, because it is likely that a number of that we will have this situation many times across the district where groups of students will need to be sent home to quarantine. Si esto es algo que les preocupa a ustedes ahorita, la sugerencia sería que por favor sigan con el aprendizaje virtual como ahorita están obteniendo, porque no podemos predecir el futuro, pero es muy probable que vaya a surgir casos como los que ya mencionamos, donde tengamos que pedir a grupos de estudiantes que entren en cuarentena. The one change that could happen if you decide to keep your child home after the quarantine period, the one change could be that your child would need to change teachers, just because we are working on making sure that teachers have a balanced number of students. El único cambio que entonces probablemente verían o que se les pediría es que sus estudiantes cambien de maestro o de maestra. Es decir, si después de que estuvo en la cuarentena ahora se queda en casa, es muy probable que para poder balancear los números de estudiantes con los maestros, pidamos que tal vez sea otro maestro o otra maestra la que le toque a su estudiante. Okay. I do not see any more questions, and it is 7:45. So I want to remind you that you have the survey that's in the chat that you can answer right now. That is just about how is school going for your child. Muy bien, estamos nuevamente, son 7:45, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Quiero recordarles solamente de que tienen la encuesta, la primera encuesta que se envió, de cómo les ha ido con lo que es el aprendizaje ahorita a distancia. Si no lo han llenado, por favor, tomen esa encuesta. We have a school board meeting Monday night, and I would encourage you to attend and listen in. Tenemos nuevamente la mesa directiva, la junta de la mesa directiva el próximo lunes. Encomiaría y los encomio a que si pueden asistir o pueden escuchar, que por favor lo hagan. We have the preschool opportunity that Katie shared.
Tenemos la oportunidad de la escuela preescolar que Katie nos compartió. And then we have the school board seat that we need to fill. Y tenemos esa posición que tenemos que llenar. Superintendent Goff, did you want to mention the 10th, December 10th, next superintendent? Yes, and I want to check with Andrew on the 10th. Do we have both English and Spanish, or is that Spanish only? David, do you think it's Spanish only? Yes, that's what I was told. Our next meeting together is December 10th, where we will have, it will be very similar to this meeting, and I will answer whatever questions you have. Y aparte nuevamente de lo que ya mencionamos, entonces queremos recordarles de nuestra siguiente junta como hora, como lo que estamos teniendo esta noche, va a ser para el 10 de diciembre. Entonces estamos invitándolos a que también se puedan unir para esa fecha, muy similar a lo que hoy tuvimos, una información presentada a ustedes, y si hay preguntas que me las puedan hacer y yo se las respondería. Yeah, on December 10th, we have English at 6:30 and then Spanish at 7:30. Thank you. Gracias. Did I miss any questions? There was a comment here that the survey was sent. There's a parent that has not received it, so I think that was shared in the chat. Okay, great. Oh, the survey is in the superintendent update. So if you, and I'm not sure what the title is in Spanish, but it is, you have to read the superintendent update to find the survey. Para encontrar la encuesta, perdón, se envió en lo que es en la actualización de la superintendente. Cada semana hay una actualización. Hay que leer esa actualización que me imagino se está enviando por correo electrónico. Gracias, Roselia. Is it via school messenger that we send that, Andrew? Yes, it's also on our website. Okay. All right. Thank you for coming. So happy to have you here. I will keep working on my Spanish and I will try to speak something in December. And go ahead. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Me alegra mucho poderlos ver aquí. Voy a seguir trabajando en mi español y espero de que pueda ya decir unas cuantas palabras más para nuestra junta de diciembre. I appreciate you very much and have a good evening. Agradezco y los aprecio a todos mucho. Que pasen muy buenas noches. Good night. Buenas noches. And thank you, David. And thank you, Leonor. And thank you, Roselia. Gracias Thank al you, equipo Katie. del centro de bienvenida. Gracias, Katie. Buenas noches a todos. Que descansen.